Pudiera saber algunas cuestiones, no puedo darles porque no es parte de mi función. Sí, cosas generales sí les puedo dar algún informe, ¿ya? Entonces la fiscalía es pues muy dinámica, tiene muchas denuncias, no solamente es lavado, ¿no? Sino ve muchos delitos. Buenos días. Para Foro TV, ¿cómo está trabajando la Fiscalía en cuanto a los diferentes delitos que se está investigando en la región de Puno? Bueno, como bien sabemos, la Fiscalía, una de las funciones constitucional que tiene la Fiscalía es justamente la acción pública, es decir, el único que le corresponde las denuncias y formalizarlas ante el Poder Judicial es el fiscal. En cuanto al trabajo de la Fiscalía en materia penal, este trabajo es bastante dinámico, así como se reciben las denuncias, estas se investigan y una vez que se consiguen los elementos necesarios, se formalizan las denuncias, es decir, se ponen en conocimiento del Poder Judicial con el objeto de que puedan seguir en las otras etapas, es decir, si es que pasa la formalización de investigación preparatoria y de ahí corroboramos de que la existencia del delito y elementos de la vinculación con alguna persona, se puede llegar a una acusación y posteriormente esa acusación también va a ser materia de una audiencia para ya llegar a un juicio, ¿no? Y obviamente a una sanción cuando se trate de que en efecto hay pruebas del delito y de la vinculación del delito, es decir, lo podemos atribuir a una persona. En el departamento de Puno tenemos en todas las provincias fiscalías penales o mixtas, ¿no? En las fiscalías penales se investigan delitos que no los investigan las fiscalías especializadas. En Puno tenemos fiscalías especializadas de corrupción de funcionarios, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, contrabando, ¿ya? Estas especializadas se abocan específicamente a delitos específicos, por ejemplo, trata, todo lo que es el delito de trata de personas que está previsto pues en el Código Penal, ¿no? Tráfico ilícito, todo el capítulo de tráfico ilícito de drogas que está previsto en el Código Penal. Todo el resto le corresponde investigar y buscar su sanción a las fiscalías penales en caso de los delitos. En caso de fiscalías de familia también tenemos fiscalías de familia mixtas que ven ya casos de tutelar de menores, por ejemplo, ¿no? En caso de que un menor esté abandonado, la fiscalía es la que tiene que buscar que se declare el abandono e internar para darle pues un cobijo a los menores, ¿no? Ha salido una publicación en el diario El Correo que esta fiscalía está investigando a más de 60 casos de lavado de activos en lo que es la región de Puno. Voy a nombrar esto. Un caso es Juan Luque, se le está investigando. Lo digo porque es un personaje público. Dentro de eso hay más casos, no conocemos. ¿Cómo se está trabajando en cuanto a estas investigaciones? Las investigaciones, el trabajo que hace corresponde al fiscal
provincial penal. En el lavado de activos hay una fiscalía especializada con 2 fiscales provinciales, fiscales adjuntos y su personal administrativo, ¿no? Ellos están a cargo de la dirección, la conducción de la investigación. En cuanto al lavado de activos, son delitos complejos que conlleva hacer una serie de diligencias, ¿no? Por ejemplo, peritajes contables, en efecto, para determinar pues el desbalance y además ver pues que en efecto estos bienes o dinero, ¿no es cierto?, provengan pues de actos ilícitos. ¿Cómo se ha identificado, aparte de la denuncia, que son más de 60 personas de la región en un promedio? Bueno, me imagino que en la estadística, nosotros tenemos estadísticas generales por el número de casos, ¿no?, que van ingresando cada año. Estos se investigan, hay muchos casos que se van archivando, hay otros casos que van prosperando, es decir, se va haciendo una investigación preparatoria, se va haciendo una acusación y que llega a un juicio, ¿no? Ahora, en cuanto a funcionarios públicos, cada fiscalía lleva pues sus estadísticas de acuerdo a las carpetas, ¿no? En las carpetas aparecen quién es la persona denunciada. Entonces hay muchos que son, en efecto, ya de la investigación se sabe que esas personas denunciadas trabajan en el sector público, es decir, laboran, ¿no?, como funcionarios públicos. De ahí la estadística específica la tienen los fiscales propiamente, en este caso de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos. Entonces, para saber eso, en qué avance va la investigación, tendríamos que ir a coordinar con él. ¿Usted nos puede adelantar cómo va el avance en general? El avance en general, como les digo, la Fiscalía al recibir una denuncia, inmediatamente, si es que hay sospecha de delito, dispone la apertura de una investigación preliminar, ¿no? ¿Qué significa? En esta investigación preliminar rápidamente se busca saber si el hecho en efecto es delito, ¿no?, si es competente una fiscalía especializada y si ese hecho lo podemos atribuir a una persona. Si es que hay esos elementos, eso nos permite pasar a lo que es la investigación preparatoria, donde propiamente se completan los actos de investigación para poder establecer que ese hecho en efecto es delictivo y que ese hecho puede atribuirse a una persona, ¿no? Y posteriormente, si es que ya en esa investigación preparatoria conseguimos todos esos elementos, acopiamos los indicios, estamos preparados, por ejemplo, para hacer un requerimiento acusatorio. ¿Qué significa? Ya acusar significa que el fiscal tiene el convencimiento de la existencia del delito y que esa persona es responsable del delito y va a pedir, por lo tanto, una sanción, ¿no?, de acuerdo a lo que establezca el Código Penal. ¿Para qué? Para que ese caso pueda llegar a un juicio. Ahora, los casos no necesariamente tienen que llegar a un juicio, hay formas alternativas como el Código nos establece para que terminen los casos: terminaciones anticipadas, principios de oportunidad, conclusiones anticipadas de juicio, ¿no? ¿Qué significa? Que un procesado aceptando, admitiendo los cargos, no necesariamente va a llegar a un juicio, sino admitiendo los cargos, puede en etapas anteriores al juicio terminar con el caso, que significa que sí se debe imponer una sanción, pero una sanción más reducida en cuanto a la pena, porque la misma ley así lo establece. Claro, entonces, viendo estos casos y la situación en que se encuentran, ¿en qué proceso está? ¿En qué parte de la investigación ya se encuentran todos estos casos? Los casos tendríamos que ir a un análisis específico, digamos, de determinada fiscalía, ¿no? Hay fiscalías que tienen casos, como les digo, en investigación preliminar, casos en investigación preparatoria, casos ya con acusación, casos con juicio. Eso ya lo vemos de acuerdo tenemos nosotros un sistema de gestión fiscal, que es un sistema informático, donde los fiscales ahí van descargando los diferentes actos que hacen. Entonces ahí podemos establecer cuántos tienen investigación preliminar, cuántos en etapa de acusación, cuántos ya en juicio.
Entonces, para emitir un pronunciamiento final con respecto, por ejemplo, a estos 60 casos, habría que ir a cada fiscalía. Acá no se adjunta. Sí, nosotros tenemos el reporte, pero para el presente año, el día de ayer está presentando el área de gestión de indicadores ya el reporte de cuántos denuncias han entrado en este trimestre, y nosotros hacemos comparativos también con lo que entró el año pasado, ¿no? Y cuál es el avance de estas investigaciones, ¿no? En qué estado están. Si hay retrasados, por ejemplo, investigaciones retrasadas, nosotros mandamos a los fiscales esa estadística indicando de que esos casos tienen que darle la celeridad de acuerdo a lo que establecen los plazos previstos en el Código Procesal Penal. ¿Están cumpliendo con comunicar a la población puneña quiénes están siendo sentenciados en cuanto a los personajes públicos? La prensa en ese sentido ayuda, ¿no? La prensa siempre está atenta, por ejemplo, a diferentes procesos, que son estos procesos que por la repercusión social se consideran emblemáticos, entonces siempre se difunde, ¿no? Ahora, el Ministerio Público logra pues varias sentencias en las distintas provincias, no siempre la Fiscalía difunde, digamos, si lo hace de manera general, ¿no? Porque cuando se logra una sentencia todavía estamos en una primera instancia. En este caso el sentenciado todavía tiene la posibilidad de recurrir, por ejemplo, vía casación en un proceso penal a Lima, ¿no? Entonces no es tan fácil difundir porque siempre hay la presunción de inocencia hasta que una sentencia no quede firme, es decir, casación a Lima. La pregunta es eso, porque la población puneña quiere sobre los presuntos actos de corrupción, por ejemplo, de Mauricio Rodríguez, que no ha habido ningún resultado y ya han pasado años. Hay una fiscalía anticorrupción especializada que lleva los casos y es que están involucrados en actos de corrupción. Ahora, dependiendo del delito, si son delitos que no corresponden a las fiscalías especializadas, estas están siendo investigadas en las fiscalías penales, ¿no? Si hay denuncia, la denuncia tiene que llegar a un final, ¿no? O como les indiqué, a una acusación o a un sobreseimiento, es decir, se archiva y el fiscal tiene que decir por qué motivo se archiva, porque el Código Procesal Penal en ese sentido es preciso para decir en qué circunstancias se debe de archivar un caso. Bien, sus palabras finales, el compromiso que se está trabajando de acuerdo a la ley en la Fiscalía. Claro, en la Fiscalía estamos trabajando en todas las áreas que constitucionalmente nos permite, es decir, en el área penal, en el área de prevención, en el área de familia. Es decir, los fiscales vienen trabajando sus casos, sus investigaciones, sus procesos, logrando sentencias, logrando prisiones preventivas para asegurar los casos. La Fiscalía, en primer lugar, representa a la sociedad en juicio, ¿no? Es decir, cuando hay la comisión de un delito, el agraviado no solamente es una persona en particular, es la sociedad en general, porque podría pasarle a cualquiera de ellos. Eso nosotros hacemos, esa representación de la sociedad la tiene el Ministerio Público. Yo agradezco la entrevista y lo único que mi compromiso con la sociedad puneña es de que la Fiscalía está trabajando de manera transparente, honesta, en todas las áreas que le competen.